Buenas tardes, compañeros y docente Álvaro Castrillón. Esta es mi presentación para el curso de estructura organizacional. Y vengo a hablarles acerca de la estructura organizacional, funciones y procesos. Las preguntas que se van a desarrollar en esta exposición son básicamente 6. Esas preguntas son: ¿qué es organización? ¿Qué es estructura organizacional? ¿Qué se entiende por funciones y procesos? ¿Cuál es el entorno de las organizaciones? ¿Y cuáles los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Finalmente se va a hacer una presentación de una estructura organizacional por área funciones y una por procesos, que son, ojo, dos cosas muy distintas, ¿no? La estructura funcional y la estructura por procesos. De hecho, aquí en este gráfico que monté en esta diapo, lo que están viendo es un ejemplo de estructura funcional. Ya más adelante les voy a explicar por qué y en qué consiste. Son usualmente estructuras de tipo jerárquico. Bueno, en relación a la primera pregunta, ¿qué es una organización? En términos escuetos podemos decir que es un conjunto sistemático de personas encaminadas a realizar un propósito específico, ¿sí? En este orden de ideas podemos decir que toda organización cuenta con una serie de características o señales particulares que la definen como organización, ¿sí? Entre estas podemos hablar de un conjunto de personas con recursos, objetivos asignados, con un orden jerárquico, con un conjunto de normas, ¿sí? Orientadas hacia la satisfacción de necesidades de ¿quiénes? De los clientes, también y en muchos casos del personal, obviamente. La producción o la venta de bienes y servicios cuenta con una transmisión de cultura, en este caso estamos hablando de cultura organizacional, una generación de trabajo y una creación y conservación y transmisión del conocimiento, entre otras cosas. Ahora, dando paso a la siguiente pregunta, ¿qué es estructura organizacional? Bueno, aquí en el gráfico, esto es un gráfico de tipo cíclico, donde podemos ver cómo se relacionan, cómo se conectan, cómo empatan cada una de las características con las que debe contar toda estructura organizacional. Toda estructura debe tener propiedades de estabilidad y permanencia. ¿Permanencia para qué? Pues permanencia para que haya una continuidad en el tiempo, ¿sí? Esa continuidad es lo que le va a brindar precisamente esa estabilidad, pero también va a permitir que se establezca un lazo, una conexión fuerte, una relación entre lo que es la cultura organizacional y la identidad como tal, ¿sí? En toda estructura organizacional siempre debe estar presente el concepto de diseño de estructura, es decir, bajo qué estructura vamos a configurar nuestra organización. Va a ser funcional, va a ser de procesos, ¿sí? Recordemos que eso ya se mencionó anteriormente. Luego viene lo que es una interdependencia entre la estrategia y la estructura. Recordemos que la estrategia es el conjunto de acciones que se diseñan para alcanzar unos fines específicos en un tiempo determinado, en tanto que la estructura tiene que ver con el diseño o la forma como se configura la organización. Luego viene un modelado de ventajas y desventajas de las técnicas para representar la complejidad. Esas técnicas y ese punto de la característica que alude. Sencillo, compañeros y docente, eso está hablándonos del conjunto de métodos, ¿sí? Y procedimientos con los que se debe contar para poder valorar de manera efectiva si se puede o no cumplir con los objetivos que se traza la organización. Y por eso es que la valoración se hace tanto de las ventajas que se obtienen como de las desventajas a partir del uso de cierto tipo de técnicas. Finalmente viene una forma de departamentalizar. La departamentalización tiene que ver con la división por funciones o la asignación de funciones dentro de una estructura organizacional. Bueno, aquí para los que quieran leer, en términos técnicos, ¿qué es? La estructura organizacional alude al marco en el cual surge un patrón de variables, creadas para coordinar el trabajo de los agentes organizacionales y es resultante de procesos de división del mismo. Esto a su vez que genera rutinas formalizadas, diferenciadas y estandarizadas. Todo con el fin de controlar y predecir el comportamiento, tanto de esos agentes organizacionales de los que ya hablamos, como de la organización como un todo, como un colectivo, ¿no? Esta es una definición de un investigador de la Universidad Rosario de Bogotá, de ciencias administrativas, de disciplinas administrativas, perdón, de apellido Marín y Darraga. En la bibliografía podrán encontrar la referencia completa. Ahora vamos con el siguiente punto. ¿Qué se entiende por funciones y procesos? Las funciones
se orientan hacia el qué hacer de la organización, según el tipo de estructura que tenga esta, la cual usualmente va a ser jerárquica, como ya les comenté anteriormente. Cuando la orientación es funcional, claro está, en tanto que los procesos hacen referencias a la orientación del trabajo hacia la satisfacción de necesidades y expectativas de los clientes de una organización. Por consiguiente, es natural que nosotros hablemos de diversos tipos de procesos y diversas funciones dentro de una estructura organizacional, ¿no? Entonces son dos cosas muy diferentes. Funciones, qué hacer dentro de la organización. Procesos, cumplimiento de necesidades de los clientes. Dentro de las funciones, básicamente hay funciones de autoridad, de control, funciones de producción, funciones de apoyo, también funciones de mantenimiento, administrativas y adaptativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de autoridad, estamos haciendo alusión a ¿qué? Al poder que tiene una persona para ser responsable de sus acciones y tomar decisiones con respecto al uso de los recursos organizacionales. En tanto que el control, por ejemplo, tiene que ver es con la capacidad de coordinación y motivación a las personas para que trabajen a favor de los intereses de esa organización, ¿sí? Ya cuando hablamos de funciones de apoyo, de funciones de producción administrativa, estamos hablando de una subdivisión de las funciones, en la cual un grupo de personas específicas lleva a cabo un conjunto de tareas específicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de funciones de apoyo, funciones que facilitan el control de la organización en sus relaciones con el ambiente y sus partes interesadas. Funciones adaptativas, funciones que permiten que la organización se adapte a cambios del ambiente. Funciones administrativas, esas funciones administrativas van a depender de el tipo o el nivel organizacional en el que se encuentre un elemento o un agente organizacional. Me explico, es diferente las funciones administrativas que lleva a cabo un operario a las que ejecuta el gerente, a las que ejecuta el administrador, etcétera, etcétera. Y dentro de los procesos organizacionales, pues nosotros encontramos liderazgo, negociación, conflicto, el cambio, que usualmente es cambio en los paradigmas. Recuerden que el paradigma es el modelo bajo el cual la organización se desarrolla y lleva a cabo sus objetivos. Y cuando hablamos de poder, pues estamos haciendo alusión a la forma en que se toman las decisiones, al conjunto de decisiones que se toman dentro de la organización y su estructura organizacional, y al tipo de política bajo la cual se rige o se supedita el conjunto en general de esa organización, ¿sí? En términos específicos, pues el proceso a que alude a la dinámica de la organización. ¿Sí? Esa dinámica, ¿qué es? Puede ser resultado de acciones organizacionales que determinan la estructura y que contribuyan a los resultados de la organización en términos de efectividad. Esto es de cumplimiento con los recursos que se asignan. Ahora, aquí en este gráfico, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, tenemos una organización que es afectada por diferentes elementos, entre esos el físico, el sociocultural, el político-jurídico, el económico, el tecnológico y el ético, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Toda organización opera dentro de un entorno. Ese entorno está compuesto por muchos elementos y esos elementos directa o indirectamente inciden sobre el desarrollo y el cumplimiento de los objetivos de dicha organización, ¿sí? El ámbito tecnológico determina fuertemente, ¿sí?, el entorno de la organización, el ámbito político-jurídico que hace alusión a la parte normativa y a la regulación de las leyes también. El ámbito ético es el conjunto de actuaciones que tanto directivos como operarios de la organización emplean para llevar a cabo el cumplimiento de sus funciones. El ámbito físico obviamente es el espacio donde esa organización se instala, se desarrolla y lleva a cabo sus actividades. En términos más precisos, bueno, básicamente ese entorno estaría compuesto por un microentorno, ¿cierto? Y un macroentorno. El macroentorno es el que ya describimos anteriormente, ¿sí? Entonces hay elementos tecnológicos, políticos, internacionales, sociales y económicos. Mientras que el microentorno tiene que ver con el tipo de relaciones que esa organización establece con aquellos elementos que le permiten desarrollarse en términos financieros. Entonces ahí es cuando entramos a hablar de clientes, de comunidades, de entidades bancarias, del mercado, de los competidores, del gobierno en términos de políticas de regulación para la actividad empresarial o organizacional y de proveedores, entre otras cosas, ¿no? Bueno, luego a la pregunta, ¿cuáles son los factores que inciden o afectan la estructura organizacional? Bueno, esos factores se encuentran dentro de ese entorno en el cual la organización o la estructura organizacional tiene lugar. Entonces, por ejemplo, hablamos de cambios en el entorno a nivel sectorial, nacional o global. Eso es un elemento que afecta fuertemente la estructura organizacional. La disponibilidad y uso de tecnología también, ¿por qué? Porque está directamente relacionada con la automatización de los procesos y con la apropiación de tecnologías para el desarrollo y cumplimiento de los objetivos. El mercado, bueno, eso, ¿qué determinan los mercados?
¿sí? No solo en términos financieros económicos, es según la actividad que realiza la organización, ¿sí? Pues la influencia en términos de capacidad adquisitiva, de capacidad financiera instalada, monetaria para llevar a cabo sus actividades, entre otras cosas. También la calificación de las personas, el tamaño de la organización, las estrategias que se definan para la planeación, ¿sí? Ahora, nos piden presentar una estructura organizacional por áreas o funciones y una por procesos. Inicialmente ya había hecho un pequeño paréntesis, una pequeña digresión para explicar que habían diferencias y aquí básicamente el gráfico pues nos permite entender un poco más de qué va cada uno de este tipo de estructuras organizacionales, ¿sí? En el caso de la funcional, bueno, se relaciona con el qué hacer, usualmente de tipo jerárquica y tiene que ver con las áreas especializadas o independientes para la subdivisión del trabajo y el cumplimiento de las tareas que se asignan. En el caso de los procesos, ¿de qué trata? Siempre se orienta todo el trabajo de la organización es en satisfacer las necesidades de clientes, ¿sí? Y se hace como a través del diseño precisamente de procesos de alto valor agregado. Se agrega valor, ya sea para la prestación de un servicio o un producto, ¿sí? La gestión por proceso implica un cambio de paradigmas y un cambio de actitud en las personas. Aquí tenemos un ejemplo de estructura funcional. Como ya lo vimos anteriormente, esta es una estructura netamente jerárquica. Esto es un ejemplo para una empresa promotora de salud o EPS, que a su vez está conectada con una IPS, que es un instituto prestador de servicios de salud. En cualquiera de los dos casos, la estructura es jerárquica y la asignación de funciones es de tipo vertical. Entonces se cuenta con una junta directiva, un gerente, hay un comité de gerencia, hay un comité jurídico, hay un área de control interno y calidad, un área de planeación, un grupo funcional de mercadeo de atención al usuario. Y ya viene lo que es las subdivisiones de funciones. Entonces hablamos de sugerencia administrativa y financiera, sugerencia científica de prestación de servicios asistenciales y sugerencia científica de promoción y prevención. En el caso del ejemplo de una estructura organizacional por procesos, ¿sí? Entonces aquí tenemos una estructura de tipo político, es una estructura organizacional y obviamente una organización política en la cual, por ejemplo, puede ser uno de los gabinetes de gobierno, se trata de dar cumplimiento a políticas públicas. Entonces se hace a través de diferentes, digamos, encargados de ejecutar esos procesos e imprimirle valor agregado, como ya lo decíamos, a la prestación del servicio. Entonces hay un área de gestión financiera, ¿sí? Hay un departamento de desarrollo organizacional, ¿sí? En el área de asesoría hay asesoría jurídica, hay una comisaría de salud, ¿sí? Y bueno, aquí abajo lo que tenemos son los generadores de valor, como hablábamos, o esos procesos a control externo. Y finalmente, compañero, bueno, aquí está la referencia utilizada. Dentro de la referencia ustedes se van a encontrar obviamente el módulo, ¿sí? De estructura organizacional muy completo. Allí encontré mucha de la información de la que extrae el material para desarrollar esta presentación. Espero que les haya gustado y gracias por su tiempo.